No, más bien ya iba a volver a la falacia naturalista. Bueno, por eso. Y, por ejemplo, en el ámbito de la falacia naturalista, John, algo que no nos preguntamos como psicólogos para que pueda suceder esto es cuál es la diferencia entre naturaleza y cultura, ¿no? El psicólogo, el psicólogo cuando no hace esta diferenciación entre lo que es la naturaleza y lo que es la cultura, pues entonces tiende a confundir una y otra constantemente. Esto es algo que pasa en el sentido común cotidiano. Yo lo veo, por ejemplo, no sé si en tu país, John, pero por ejemplo en mi país ahorita está muy de moda estos conceptos del feminismo, de la búsqueda perdón, de la legalización del aborto, de este, ¿cómo se llama? Eh, de los derechos de los diversos géneros, ¿no? Ah, Del sí, de los movimiento no binarios y esas marañas. ajá, LGBT, quién sabe cuántas. LGTBIQ, creo que es más Ah, o menos sí, así. no, Perdón, perdón si lo pronuncio mal. sí, no, yo también. La verdad es que yo no he profundizado en cuántos hay y me parece que es un tema muy interesante, pero fíjate que cuando yo, y sin profundizar en realmente la validez o no de estas situaciones, que me parece que ahí tendríamos un debate si lo hacemos, pero hay un factor que a mí me parece muy interesante en estas discusiones entre los conservadores, podríamos decir, y los liberales en cuanto a este sentido, ¿no? Sí, Y uno no. es que todos, en todos estos temas, tanto en el aborto, tanto en los nuevos géneros, y en estas situaciones, por ejemplo, que tocan al feminismo, eh, usan el concepto de naturaleza como excusa, ¿no? Es decir, para algunos, sí, la naturaleza, es decir, hay un montón de fantasías que le dan validez a sus propios argumentos en base a lo que cada uno entiende por naturaleza, ¿no? ¿Y qué es la naturaleza? ¿No? Es decir, si nosotros nacimos hombres, tenemos que ser hombres, si nosotros nacimos mujeres, tenemos que ser mujeres, porque la naturaleza lo dice. Y entonces ya estamos ahí en ese punto, por ejemplo, ¿sí? Te digo, sin tomar, sin buscar aquí un partido en particular, lo que estamos haciendo es tratar de entender un fenómeno humano a través de un fenómeno natural y una comparación con la naturaleza, lo cual no es válido, lo cual no se puede, por una simple razón, y es que es muy específica, porque la existencia humana, la estructura del humano, ¿sí? Está construida alrededor de la cultura. Nosotros, a diferencia de los animales, ya no somos entes naturales, ¿sí? Para los animales, el mundo está dado, sus instintos les son propios. El animal tiene una identidad con la naturaleza de la cual no puede escapar. El tiempo para el animal es siempre el presente, siempre la hora. No puede escapar de esa situación. Por eso su conciencia no es igual a la nuestra, No, porque su pero conciencia no ha pasado por ese proceso, por ese salto en donde a través del asesinato de sí misma, ¿sí? Se ha construido sobre sí. O sea, sí, no se ha negado la conciencia en ellos. sí. En nosotros, ¿sí? La conciencia dio un salto que nos diferenció completamente. Nos hizo ver al mundo de manera completamente distinta y desde entonces nosotros ya no estamos, digamos, insertos dentro de la naturaleza como tal. Ajá. Es decir, no es que la naturaleza no nos toque, obviamente, tenemos un cuerpo, tenemos necesidades físicas y todo eso, y somos un cuerpo en particular. Pero este cuerpo, como dice Gilman, ya es una ciudadela de imágenes. Antes que nada, es una imagen. Antes que nada, es una fantasía. Y por lo tanto, es una estructura eh, cultural, ¿sí? Que va reconstruyendo los elementos naturales en formas que antes eran inéditas. Esa es la razón por la que el ser humano puede construir y destruir el mundo de las maneras en que lo hace, pues porque precisamente ha sido partícipe de un proceso contranatural, de un proceso en donde la naturaleza, al verse a sí misma,
se niega y se encuentra en un nivel completamente distinto a sí misma. La cultura, podríamos decir nosotros, no es otra cosa sino naturaleza negada, naturaleza contradicha consigo misma, ¿no? Fíjate que hay un poema que me gusta, este, eh, que se llama Beppo, es de Borges. Déjame te lo leo, es muy sencillo, muy rápido. Dice, el gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo, y no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le diría que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos, el del cristal y y el de caliente sangre, son simulacros que concede el tiempo, un arquetipo eterno. Así lo afirma, sombra también, Plotino en las Eneadas. ¿De qué Adán anterior al paraíso, de qué divinidad indescifrable somos los hombres, un espejo roto? ¿No, John? Esta situación precisamente nos pone en contacto con esa situación. Mientras el gato de Borges, Beppo, se ve en el espejo y no reconoce su imagen, ¿sí? No reflexiona sobre la imagen que está ahí presente, no se ve a sí mismo en la imagen. Nosotros no solamente nos vemos en la imagen, es decir, la imagen nos observa a través de nosotros. Y eso es precisamente la diferencia entre la naturaleza y la cultura. Sí. Y cuando queremos nosotros delimitar un proceso psicológico, una imagen psicológica a un proceso natural, no podemos primero, o sea, no podemos por contexto, no podemos porque no es posible, es decir, no podemos salirnos de la imagen y de la imaginación, y por lo tanto lo que hacemos es simplemente negar que estamos imaginando y expresar una fantasía materialista. Y segundo, en ese esfuerzo intentamos, hacemos o pretendemos quitarle precisamente el camino de construcción de contradicciones, el camino dialéctico, podríamos decir nosotros, que la propia conciencia ha construido a lo largo de su propia historia.